gente, ¿qué tal? Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde sea que estén, y que disfruten todos de muy buena salud. Espero que todo les vaya muy bien. Bueno, hoy vengo a hablar de un tema que es muy polémico, que no se ha resuelto todavía de una manera definitiva. O sea, aunque haya leyes que decidan sobre el particular, etcétera, bueno, es un tema que en lo social todavía tiene muchas cosas que limar y muchos problemas que resolver. Es difícil realmente en Cuba cuando uno trata de un tema que ese tema no esté encadenado por fuerza con el otro. En este caso es un tema que está ligado a otros como es común, y este es el caso del aborto. Se ha escrito mucho sobre el aborto, si es una decisión moral, si no es moral. Hay grupos pro vida, grupos que son más bien de índole, también muchos de ellos de índole religiosa. Están los grupos feministas, por supuesto, que sostienen todo este argumento de defensa de la mujer, que ven todo lo relacionado con el aborto como un asunto exclusivamente de la mujer, que la mujer es la que, o sea, es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. Yo creo que en ambos casos hay problemas que no se han tenido muy en cuenta. Yo, por supuesto, lo que voy a plantear aquí es mi opinión. Yo no soy ni un religioso fanático, ni soy un feminista fanático. Yo admiro, por supuesto, a la mujer en todas sus facetas, y pienso que una de las cosas que más se ha avanzado de manera beneficiosa en el mundo ha sido en el empoderamiento de la mujer, que se ha producido, bueno, poco a poco, pero que se ha ido logrando. Lo que sí estoy en contra decididamente es en que grupos políticos o tendencias políticas, como es el caso de sobre todo de la izquierda, estén utilizando el aborto y todo esto como un tema feminista más. eh, y vamos a ver, porque hay otro programa que yo tengo que es sobre los prejuicios en Cuba también. Y había prejuicios que eran de la época pre-revolucionaria y prejuicios que son de la época post-revolucionaria, de la época revolucionaria, perdón. Bueno, pues vamos al asunto central que nos interesa, el aborto. He recibido recomendaciones de algunas personas, sobre todo de un seguidor que quiero tener muy en cuenta porque es una persona que me escribió de Cuba, y me dice que bueno, que yo debería hacer los videos un poco más cortos, porque a veces la gente se pierde, ¿no? Y les es difícil llegar al final. Miren, yo sé que yo soy una gente pausada, que yo no hago esto con un teleprompter. Yo lo tengo todo acá en la bóveda craneana, lo tengo que sacar de ahí y soltarlo. A veces se me pasa incluso algún detalle porque, bueno, no confío demasiado en la memoria. Pero bueno, vamos a ver cómo yo me esfuerzo en hacer los videos efectivamente más cortos, sin tanta demora, porque además para que la gente que en Cuba esté interesada en verlo, que ya me doy cuenta de que sí, que con asombro de que hay gente que en Cuba me ha visto o me ve o sabe de algo, pues bueno, les ayuda más porque mientras más corto, menos tiempo de transmisión, es más fácil de ver. Si es un tema complicado, entonces voy simplemente a dividirlo en dos partes. Bueno, este es un tema complicado, pero voy a tratar de hacerlo en una sola. No es un tema baladí, no es una tontería. Esto es una cosa que tiene eh, posiciones que pueden ser tanto de índole moral, social, económica, política y, y bueno, por supuesto de salud. Y de donde están implicadas fuerzas tanto religiosas como gente atea, como, bueno, es un... Entonces, bueno, ¿qué pasa con el aborto en el caso de Cuba específicamente? Todos sabemos que, por ejemplo, hay muchos países en América Latina, por ejemplo, como se da en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, estos países que tienen penalizado el aborto. Y esto se debe, sobre todo, yo pienso, a que es un país con una gran concentración de personas religiosas, sobre todo de gente que pertenece a la
o sea, al evangelismo, ¿no? A los evangélicos. Que ellos han presionado últimamente mucho en ese sentido. Y en el caso de Cuba, incluso hay grupos pro vida ahora y todo esto que se refieren al tema eh, tratándolo como el derecho del feto, porque es un ser vivo, ¿no? Como ellos plantean. En el otro lado tenemos una postura que ha sido, bueno, la postura gubernamental desde el año más o menos, diríamos que del 65, ¿no? Porque, bueno, en Cuba no es como el resto de estos países. Cuba fue bastante progresista en cuanto a este tema también. Y en el año, ya fíjense, en el año 36, fue durante el gobierno, no recuerdo si fue durante el gobierno corto este de Barnett o durante el de Miguel Mariano Gómez. Bueno, en el gobierno de uno de ellos dos se produjo esta ley que permite, según el Código Penal, o sea, se despenaliza el aborto. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que era mucho peor que las mujeres tuvieran que recurrir a métodos clandestinos y a cosas que sí eran un peligro extremo para la salud. Y bien, esto fue un gran paso adelante. Pero después ya el lenguaje y el discurso va cambiando un poco. En el año 61 se decide que, bueno, porque esto estuvo también un poco, en el año 36 fue, sí, se decidió esto, pero había también, no era todo, había que leer la letra pequeña también, ¿no? Estaba el asunto de que en casos de enfermedad, en casos de violación, en caso de alguna transmisión hereditaria, bueno, problemas de este tipo, o que corriera peligro la vida de la madre, ¿no? Entonces era cuando estaba autorizado practicar el aborto. Y ya entonces en el año 61 se empieza a practicar ya más libremente. En el año 79 se da también otro paso más adelante, creo, no sé si se incluye en el Código Penal. Y creo que en el 85 es cuando al final se viene a incluir como está en el Código Penal, ¿no? Pero ya desde el año 79 libremente era una... Y bueno, los que tienen mi edad se van a acordar de cómo era el aborto. Una cosa, yo siempre voy a decir una cosa, esto es un problema que hay que pesar en la balanza muchas cosas. Por un lado está el derecho de la mujer, que eso es inalienable, es un derecho que es indiscutible, la mujer decida, pero yo no lo centraría tanto en que la mujer decida sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Ni tampoco tengo claro que sea una medida encaminada a discriminar a la mujer o producto de como dicen la gente que le gusta más la posición oficial, que es un producto del sistema patriarcal, ¿no? Una visión patriarcal del papel femenino en la sociedad. Yo no creo totalmente eso. Yo puede que lo haya, por supuesto, pero yo pienso que ese no es el kit de la cuestión. O sea, tenemos por un lado el derecho de la mujer, por supuesto que ya dijimos que lo tiene, eso no se le puede negar porque sería totalmente anti de todo. Y por otro lado tenemos el derecho de una criatura no nacida que aún está en discusión desde cuándo ese ser, esa formita empieza a tener, o sea, las características que se pueden denominar de un ser vivo, por supuesto, aunque no haya conciencia todavía. Y entonces, bueno, miren, realmente, señores, no hay nada más bello que una mujer que pueda dar a luz, que pueda traer niños al mundo. Pero en Cuba, ¿qué ha pasado también? En Cuba se ha dado un envejecimiento de la población también por esta misma causa de gente que no quiere tener hijos porque, bueno, la situación no le permite tener hijos en el momento en que se encuentran. Quizás son gente que tienen problemas, que es otro caso que voy a tratar esta semana que viene, que es el problema grandísimo de la vivienda en Cuba. Hay gente que no tiene dónde vivir, entonces vas a traer hijos también, es un problema. Y es que en Cuba por eso se ha producido ese envejecimiento de la población. Y por el otro lado está el aspecto que a mí me parece francamente egoísta, ¿no? De si salió la mujer embarazada por un descuido, por no practicar métodos anticonceptivos o este tipo de cosas, y que entonces él vea
que las mujeres vean que eso fue lo que yo entiendo que ha pasado en Cuba, que las mujeres han pasado a ver, sobre todo las adolescentes, que son las que han caído en este problema, que ven el aborto como un método anticonceptivo. Y el aborto no es un método anticonceptivo, señores. Yo no soy médico, pero eso no hay que ser médico ni hay que ir a la universidad para darse cuenta que el aborto no es un método anticonceptivo. El aborto es un método extremis, que es ya una cosa cuando ya no hay más nada que hacer. Y bueno, en Cuba se admite el aborto incluso hasta 8 semanas, creo, según tengo entendido. Yo no sé, ahí es toda esa gente que yo veo que es el aborto. Bueno, sí, sí, ya le grado, ya le grado. Lo dicen con una facilidad como si fuera no vete a la peluquería a arreglar el pelo. Y eso es donde yo veo el dilema moral. Porque si tan malo es negar el derecho a la mujer a que decida sobre su estado de gestación, yo creo que peor es desnaturalizar, restarle seriedad y poner en un segundo plano el proceso de la vida. Creo que si tan inmoral es la posición de negarle a la mujer el derecho, creo que más inmoral es también desechar este derecho a la vida o ponerlo en un plano, eh, digamos, como una cosa que no tiene importancia, ¿no? Señores, y estamos hablando de, yo creo que es el acto más importante que puede tener una mujer. Es importante para el padre también, por supuesto, pero a la mujer en este caso, dar vida, engendrar vida. Es una. Ustedes se ponen a pensar en lo que significa engendrar una vida. Y eso es importantísimo. Yo mismo me digo, bueno, yo y mi mujer que estuvimos tratando durante mucho tiempo, hasta que ya vimos que fueron 3 o 4 abortos, que bueno, que no se podía, bueno, no se pudo. Y yo veo gente que no han tenido ningún problema y, y nada, y escogen teniendo vamos a llamarlo en el sentido religioso, ese regalo divino, ¿no? De no tener ningún problema de esterilidad, cosas así, y que no lo tomen como esa bendición que es, como esa cosa tan hermosa que es un tema difícil, lo repito, y hay que hacer, yo pienso que falta en Cuba una legislación más detallada y más clara al respecto, que no viole los derechos de la mujer a decidir sobre ella misma y que al mismo tiempo no convierta el aborto en una especie de pachanga de cosa sin importancia. O sea, hacer pensar a las parejas, sobre todo a la gente joven, que es un paso que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener mucha seriedad, hay que tener mucha responsabilidad. No es como criar un perrito o un gatito ni nada de eso, o meter el gatito en un cubo de agua. No, eso no es así. Eso no es así, en mi opinión. Es un grave error restarle seriedad al tema de lo que es gestación y lo que es aborto y todo eso. Y yo he sido testigo, porque lo he visto en Cuba, que el aborto es una cosa indiscriminada. Y tan indiscriminado ha llegado a ser que en el mismo 2013, en las Naciones Unidas se le señaló a Cuba como un problema el aspecto del uso extensivo, abusivo del aborto, sobre todo en adolescentes, llegando incluso a adolescentes de 12 años, que son niñas más bien. Y yo recuerdo que estando en cierta sala que habían practicado, donde se practican abortos, aquello ahí, están las mujeres ahí esperando como si fuera el turno para ir a arreglarse las uñas. Es una cosa increíble la indolencia con la que se acude a un lugar como eso. Eh, en fin, es un tema terrible. Y ver que en la cola hay una muchachita que lo que debe tener son entre 12 y 13 años, 14 lo sumo, y que la enfermera le diga, oye Jabá, dale, que tú no eres nueva en esto. Imagínense ustedes. Y así se repite eso en los hospitales. Se ha convertido el aborto en una cosa totalmente excesiva. En una cosa totalmente como si hubiera sido un método anticonceptivo. Claro, cuando vino la visita del Papa en el año 99,
para guardar las formas en eso. Entonces las autoridades empezaron a recalcar que el aborto no era un método anticonceptivo, que el aborto no era esto, pero en definitiva se ha hecho uso excesivo, extensivo del aborto como método no anticonceptivo, pero bueno, como el método para todo. Y no sé si se dice que ha habido orientación, que hay campañas de educación para las mujeres, para los adolescentes, pero yo no veo que esas campañas hayan surtido mucho efecto porque, no sé, el problema, yo creo que es un problema de la sexualidad en Cuba, que es un problema que voy a tratar en un programa que, si Dios quiere, lo pienso hacer esta semana. En Cuba nos empezaron a importar también, aparte de todo el machismo ese que había en Cuba y toda la sexualidad que nosotros los cubanos siempre tenemos a flor de piel. Yo creo que en Cuba tuvimos un problema al importar ciertas filosofías sexuales y ciertas manuales de sexualidad del extranjero. Y esto llegaba al extremo de que en Cuba la que dirigía las cosas estas de educación sexual era una alemana. Y los libros que se adquirían a tal efecto y todo eran libros escritos por alemanes. Gente que no tenían idea de cómo es la idiosincrasia del cubano, del latino en este... Nada, no. Y se veía como una cosa importada, como una cosa que lo que hizo fue despertar la curiosidad. Con esa pretendida educación sexual, porque nosotros, los que no recibíamos educación sexual, siempre subimos a la hora de hacer lo que había que hacer, siempre sabíamos lo que había que hacer. O sea, no se trata de asumir una actitud culpable hacia la sexualidad, porque eso es terrible también, es más malo todavía. Pero no llegar al extremo de que se produzca una educación sexual oficial que lo que esté haciendo en realidad es promoviendo la curiosidad constante acerca de la cosa sexual. Y eso fue lo que pasó en muchos casos. Yo me acuerdo que todos esos libros se vendían y estaban como pan caliente. Y aquí están, bueno, muchas de las consecuencias que trajo esto. Entonces, resulta que es un país que está envejeciendo, un país lleno de gente vieja, donde está repleto a su vez también de gente muy joven y con unos abortos que dan, por ejemplo, en el año 2016 fue, sí, 2016 hubo alrededor de 86.000 abortos. Grábense esa cifra. En un país de alrededor de 11 millones de habitantes, cuya mayor población es vieja, 86.000 abortos. Y dígame si eso no es abusivo. Recalco, esto es un tema para reflexionar mucho, es un tema para traer cuando nosotros recuperemos nuestro estado constitucional normal, cuando nosotros tengamos que reformar el Código Penal, el Código Civil. Todas estas son cosas que tenemos que traer a la política de la vida nacional. Y este es un tema que no se puede quedar detrás. Es un tema que no puede quedar detrás. Y repito, no se trata de quitarle a la mujer el papel primordial que tiene, porque en primera la mujer es la que va a parir. No es quitarle ningún derecho. No se trata de eso. Se trata de no restarle seriedad al proceso de la vida. Y no dejar que se acallen voces que se oponen o voces que están a favor o que están en contra. Tienen que estar todos los factores y tiene que haber un acuerdo. Como mismo considero que es pésima la actitud que ha asumido también la Iglesia Católica, casi siempre, que condena el uso del condón y condena el uso de los métodos anticonceptivos. Señores, no es un problema solo de la Iglesia Católica. En mi religión, que es el judaísmo, también se condena el uso del condón y todas esas cosas, los métodos. Es cierto, no hay nada más bello, más hermoso que traer hijos al mundo. Pero hay gente que sencillamente va a ser una debacle si traen hijos al mundo. Y hay gente que en este mundo, se lo iba a decir a mi abuela también, hay gente que no está hecha para parir. Gente que no, y bueno, todos conocen historias y conocen montones de cosas. Este es un tema que yo lo dejo pendiente, es un tema abierto y no es un tema que se cierre. Yo cada vez que lo he sacado en una directa, eso ha sido una explosión. Y bueno, yo invito sobre todo a las mujeres que opinen en este asunto, que creen.
qué pasa con los evangélicos, qué razón tienen, qué razón no tienen, qué pasa con los movimientos feministas, porque es también malo usar esto como bandera, porque al final lo que termina es volviéndose una cosa baladí, como una cosa folclórica más, como mismo ha pasado con la homosexualidad, que de tanto defender la homosexualidad y el derecho de los homosexuales, están convirtiendo la homosexualidad en un folclore, en una pachanga de carroza y cresta. Bueno, los dejo que reflexionen en torno a esto y bueno, que me critiquen, me coman, lo que quieran. Nos vemos en la próxima, espero más pronto que tarde. Y bueno, les deseo mucha salud como siempre y lo mejor del mundo.